El Papa es la máxima autoridad de la fe católica. Es un guía espiritual para millones de católicos a lo largo y ancho del planeta. A lo largo de su historia, la Iglesia Católica ha tenido un total de 266 papas. El Papa es el referente absoluto de una vida escrupulosa. Sin embargo, el lado oscuro de la historia muestra que no todos fueron así. Hay una larga lista de papas que son recordados por su perversidad y corrupción. Y definitivamente, uno de los más ruines y perversos de la historia fue Bonifacio VIII. No por nada es recordado como el Papa blasfemo. Su nombre real fue Benedetto Gaetani. Nació en el año 1235 en una familia noble del sur de Italia. Pero ¿cómo fue elegido papa? ¿Cómo fue su ascenso? Corría el año 1294. En el trono de San Pedro se encontraba Celestino V, el predecesor de Bonifacio VIII. Celestino V fue un monje ermitaño cuya santidad era indiscutible, pero su falta de experiencia política lo convertía en un líder débil y manipulable. Celestino V, desde que comenzó a ejercer el cargo, exigió a los cardenales que renunciasen a los vicios terrenales. Eso implicaba que abandonasen a sus amantes y que dejen su pasión por el juego. Era de esperar que los cardenales no iban a aceptar esos cambios. Por eso la curia comenzó a elaborar un plan para hacer renunciar a Celestino V. Se dice que en el Vaticano el Papa comenzó a escuchar la voz de un ángel que le pedía que renunciara a su cargo. Pero en realidad se trataba del cardenal Benedetto Gaetani, quien le hablaba a través de un agujero que había en la pared de la habitación del pontífice. Gaetani, mediante intrigas en la corte papal, convenció a Celestino V de que renunciar era la voluntad de Dios. Finalmente, Celestino V abdicó y Benedetto Gaetani se aseguró de que su camino al papado estuviera despejado. El 24 de diciembre de 1294, Benedetto Gaetani se convirtió en Bonifacio VIII. Su llegada al poder fue el inicio de una era de conflictos. Desde el principio dejó claro que su intención no era ser un papa humilde, sino un monarca absoluto con control sobre los reyes de Europa. Bonifacio VIII no tardó en demostrar su carácter despiadado. Como primer acto, declaró nula la elección de Celestino V, asegurándose de que nadie pudiera cuestionar su legitimidad. Para evitar que su predecesor pudiera ser utilizado por sus enemigos, lo hizo encarcelar en una mazmorra, donde pasó el resto de sus días en condiciones inhumanas. Bonifacio VIII declaraba abiertamente su falta de escrúpulos, sin ningún remordimiento, sin ningún tipo de reparos. Daba rienda suelta a sus deseos más bajos, cultivaba todo tipo de placeres y él era completamente consciente de eso. Lo reconocía abiertamente. Tenía por amantes a una mujer casada y a su hija. Se le acusaba de ser un No se tomaba la molestia de desmentir la acusación ni de defenderse. Solo decía que el darse placer a uno mismo, con mujeres o con niños, es un pecado tan insignificante como frotarse las manos. Bebía y comía como si se acabara el mundo. Incluso un día golpeó a un cocinero porque solamente le había servido 6 platos en un día de ayuno. Era adicto a las cosas lujosas, le gustaba vestir las mejores telas, adquiría los mejores amuletos y para continuar con su pasión por el juego, se mandó a fabricar unos dados de oro.
Y a estos excesos revulsivos se le suman sus defectos espirituales. Es sabido que el Papa tiene la autoridad espiritual para predicar los principios básicos del catolicismo. Sin embargo, Bonifacio VIII no dudaba en negar los dogmas más básicos de la cristiandad, como la inmortalidad del alma, la virginidad de María o la divinidad de Jesucristo. Cierto día, a un miembro de la Iglesia Católica que imploraba la ayuda de Jesucristo, Bonifacio le gritó: «Idiota, Jesús fue un hombre como nosotros, y si no se salvó a sí mismo, ¿cómo te va a salvar a ti?». Sin ningún tipo de remordimiento, no le importaba que lo acusaran de blasfemo. En realidad, ni siquiera creía en el juicio divino. Según él, no tenía que rendirle cuentas a nadie, lo que es completamente contradictorio e irónico porque se trata de la máxima autoridad de la Iglesia Católica y se supone que él debería ser el primero en defender los principios de la cristiandad. Para mantenerse en el cargo, Bonifacio VIII despojó de sus tierras y poder a varias familias nobles que se habían opuesto a su elección. Persiguió a sus enemigos políticos y estableció un sistema de sobornos dentro de la curia para fortalecer su dominio. No le tembló la mano a la hora de manipular leyes y excomulgar a quienes no le obedecieran. Sin embargo, su medida más cínica fue la proclamación del jubileo del año 1300. El jubileo es un año santo de redención para los peregrinos que visitan Roma. Se celebró por primera vez en el año 1300, el año de cambio de ciclo, y es un evento que inicialmente se realizaba cada 100 años, pero desde el año 1470 se realiza cada 25 años, para que cada generación tenga la oportunidad de asistir a un jubileo por lo menos una vez en la vida. Y así se ha mantenido hasta la actualidad, se celebra cada 25 años. En este evento espiritual se prometía el perdón total de los pecados a quienes visitaran las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo y realizaran ciertas oraciones y una donación económica. Pero detrás de esta iniciativa religiosa había un interés económico y político. El evento, como era de esperar, fue un éxito. Miles de peregrinos de buena fe acudieron a Roma, dejando enormes cantidades de dinero en las arcas del Vaticano. Diariamente viajaban a Roma por lo menos 30.000 peregrinos. Entre los peregrinos se encontraba el célebre poeta italiano Dante Alighieri, autor de la obra La Divina Comedia. Esta obra está dividida en 3 partes: el infierno, purgatorio y el paraíso. El poeta le dedicó algunos versos del infierno a aquella ciudad que consideraba presa del vicio y la corrupción. Dante Alighieri nunca sintió simpatía por Bonifacio VIII, a quien destinó el 8º círculo del infierno. Bonifacio VIII, luego del éxito del primer jubileo, se mostró ante el mundo como el representante máximo de Dios en la tierra, reforzando su autoridad con esta demostración de poder. Sin embargo, por su carácter déspota y la vida aberrante y perversa que había llevado, no le faltaron enemigos dentro y fuera de la iglesia. La ambición de Bonifacio VIII lo llevó a enfrentarse con el enemigo equivocado, el rey Felipe IV de Francia. Bonifacio decretó un documento llamado Unam Sanctam de 1302. En este documento declaró que la autoridad del Papa estaba por encima de la de cualquier monarca. Felipe IV, como era de esperar, furioso, respondió con una campaña de desprestigio, acusándolo de herejía, de simonía. La simonía básicamente es la compra o venta de algo espiritual por medio de bienes materiales. Y también lo acusó de pactos con el diablo.
En el año 1303, Felipe IV envió a su canciller Guillermo de Nogaret, junto con un grupo de soldados y enemigos de la familia Gaetani, para capturar al Papa en su residencia de Anagni. La escena fue brutal. Los invasores irrumpieron en el palacio, tomaron prisionero a Bonifacio y, según algunos relatos, Sciarra Colonna, un enemigo acérrimo de la familia Gaetani, le propinó una bofetada humillante. A pesar de todo, así como tenía enemigos, Bonifacio también tenía aliados que evidentemente querían ganarse algún favor de la Iglesia Católica. Así que Bonifacio fue liberado pocos días después de su encierro, pero el daño estaba hecho. Había sido golpeado, humillado y despojado de su poder. Con el espíritu quebrantado y gravemente enfermo de cálculos renales, murió el 11 de octubre de 1303, apenas un mes después de su captura. Se dice que antes de morir, en su lecho de muerte, siguió amenazando y maldiciendo a cualquiera que se atreviera a llevarle la contraria. Entonces podemos concluir que murió igual que había vivido, blasfemando. Bonifacio VIII no fue solo un papa corrupto, fue la encarnación del poder desbocado, del cinismo vestido de santidad. Se sentó en la silla de Pedro, no como un humilde pastor de almas, sino como un monarca absoluto y ambicioso, más preocupado por su gloria terrenal que por la salvación de sus fieles. Es el claro ejemplo de que ni el cargo más santo es inmune a la ruina cuando la corrupción y la perversidad se antepone a la verdadera vocación. La historia de Bonifacio es una advertencia. ¿Cuántos líderes, religiosos o no, siguen usando el manto de la virtud para ocultar sus ambiciones más oscuras? ¿Cuántas veces el poder corrompe incluso a quienes juraron servir con humildad? Bonifacio VIII no fue el primero ni será el último. ¿Qué opinan ustedes, gente? ¿Fue Bonifacio VIII el peor papa de la historia? Déjame tu opinión en los comentarios. Eso sería todo de mi parte en esta ocasión. Un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.